Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. ¿Qué tal? Un cordial saludo, amigos televidentes del canal Congreso. El modelo centralista que por más de 200 años ha tenido Colombia ya ha dado muestras de que está agotado, que es un modelo fallido porque a él se le atribuyen el atraso, la pobreza y las guerras, tanto del orden nacional como regional, que ha sufrido Colombia en los últimos años. El presidente del Congreso, Iván Name Vázquez, es el principal promotor del cambio de esa ecuación. Propone las regiones autonómicas. El doctor Name ha presidido a finales del año pasado una primera audiencia pública en Barranquilla y la próxima tendrá lugar en Bucaramanga el próximo jueves 25 de enero, donde escuchará e intercambiará opiniones con los diferentes sectores académicos, políticos, económicos y sociales de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá para cambiar ese modelo que, como decimos, pues ha hecho crisis. Usted ha escuchado, doctor Name Vázquez, a muchas regiones, a mucha gente en las regiones, ese clamor por el cambio de esa ecuación que usted ha calificado como nefasta para la convivencia de Colombia. Bueno, sí, uno de los temas de reflexión fundamental de la política, de la historia y de las épocas es de dónde vienen los problemas para saber cómo solucionarlos. Pues nuestro país ha tenido prácticamente 200 años en sucesivas guerras y podemos concluir que devienen de un modelo geopolítico fallido, bolivariano, porque su inspiración viene de la propuesta bolivariana y consiste en que hay un centralismo asfixiante que no ha permitido el desarrollo de nuestras regiones y que hay un desquiciamiento entre los conceptos fundamentales de país, que son territorio, nación y Estado, donde hay vastas zonas de Colombia que hoy no están bajo control del Estado porque el modelo geopolítico no lo permite. Por eso, no de ahora, ni solamente nuestra voz, sino muchas voces, y durante mucho tiempo se ha buscado una salida a este laberinto. Nosotros consideramos un deber para con nuestra nación, para con nuestra época, para con nuestra historia, siquiera intentar remover el fallido modelo centralista, y por eso las audiencias públicas del Senado y muchos sectores que se han vinculado de una manera casi desesperada en búsqueda de salida a la guerra, al atraso y la pobreza, venimos entre todos desarrollando estas audiencias a las que convocamos para Bucaramanga y Santander y toda la región el próximo jueves de la semana entrante, para desde las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones Geomundo desarrollar este encuentro y discutir sobre el modelo de las autonomías regionales, que son las que pueden permitir que haya progreso, desarrollo y paz. Presidente, exactamente qué es una región autonómica, ¿cómo se podría entender? ¿Es una autonomía presupuestal, administrativa, monetaria, política? ¿Qué es? Varios países del mundo tienen el modelo de regiones autonómicas, particularmente en Europa, como España, como Portugal, como otros, ya no dentro de una concepción, digamos, federal, que es un modelo de independencia de naciones y de estados que se confederan, sino de autonomías, de regiones que, como en el caso de nuestra patria, se mantendrían, por supuesto, asociadas. No es desgranar al país, sino reafirmar la unidad nacional en una propuesta en donde las regiones, no los departamentos, sino la agrupación de departamentos en regiones, puedan tener la forma de disponer de sus recursos, de disponer de sus tributos, de disponer de sus ingresos para priorizar y orientar su propio desarrollo. Aquí hay que venir a Bogotá para hacer un carreteable en Leticia o en uno de sus inspecciones.
No puede este país seguir andando con ese sistema centralista donde aquí se decide todo, sino que precisamente lo que queremos es la búsqueda de esas autonomías regionales dentro de un nuevo modelo geopolítico para que podamos sortear el tema de nuestras guerras, que al fin y al cabo es un punto de llegada, es una consecuencia del atraso y la pobreza. Presidente, pero hay unas zonas en desigualdad económica y social frente a otras en el país. Últimamente hubo una polémica por eso, porque alguien propuso que los impuestos que genera un departamento, una entidad territorial, se queden en la entidad territorial. Pero ¿cómo hacemos con los departamentos, con las regiones, con la provincia que no tiene esa capacidad de desarrollo o de generar esos recursos económicos? Ese ha sido un discurso centralista santafereño desde la época de los inspiradores del modelo centralista. Resulta que el departamento que dicen que es más pobre en la costa atlántica es La Guajira y realmente es el más rico. Lo que pasa es que su riqueza no se queda ahí, su riqueza se evade y no se reinvierte. Y tampoco vamos a dejar solitariamente a los departamentos, sino a agruparlos por regiones. La riqueza de la agrupación permite su viabilidad. Compensarán unos departamentos con otros sus debilidades, con sus ventajas, y vamos a buscar un nuevo país. Vamos a ventilar la telaraña que nos ha dejado vivir con felicidad como otros pueblos y naciones, porque tenemos toda la posibilidad de hacerlo. No es cierto que seamos un país de una nación culturalmente violenta. Violentas son las instituciones que nos rigen. Eso debemos entenderlo en la búsqueda de una nueva nación, de un nuevo Estado, de una nueva organización de nuestro país, para que nuestros hijos no tengan que nacer como nosotros, en la guerra y probablemente morir en ella. Ese no puede ser el legado que aceptamos nosotros dejar para los que vienen después de nosotros. Presidente, pero llegar a esa situación ideal, ¿necesita una reforma constitucional o se puede hacer por vía de reformas legales? Nosotros creemos que el desarrollo de la Constitución del 91 nos puede aproximar a unos modelos que avancen hacia las regiones autonómicas. Nosotros la formulación de la Carta de 1886, que nos habló y nos sigue hablando, después en su evolución con la misma cantaleta, digamos, porque no la hemos cambiado, porque no hemos formulado un desarrollo de la Constitución del 91, es descentralización administrativa. No existe la descentralización administrativa. Nosotros queremos cambiar el término de descentralización por el término de autonomías regionales, de tal manera que las regiones, como en otras partes del mundo, puedan tener el manejo de su propio destino y no que un modelo centrista determine la prioridad y establezca la distribución de los recursos que tienen las regiones y que casi todas tienen la viabilidad para entre todas sostenerse por regiones de manera conveniente en búsqueda de su desarrollo a partir de su propia riqueza y, por supuesto, reafirmando la unidad nacional y la tributación básica que le debemos para mantener y tener a nuestra nación y a nuestro Estado colombiano, que por supuesto no desaparecería para nada, sino que se reafirmaría en la riqueza del desarrollo y no como estamos hoy, en un país inviable e indefensable por sus guerras. Hoy tenemos como 8 frentes de guerra. Para que podamos sortearlas, para poder enfrentarlas, necesitamos un nuevo modelo, un nuevo vestido, y no este viejo harapo que todavía tenemos puesto del modelo centralista y bolivariano que ha traído tragedia como la del Chocó recientemente, que hace 100 años espera una carretera y que siguen las cruces, no su pavimentación, siendo la respuesta al anhelo de nuestras provincias. Y la tragedia, la pobreza y la guerra continúan siendo el signo de nuestro tiempo. Presidente, usted ha dicho que la violencia, entre otras cosas, se ha generado por el excesivo centralismo.
y ha planteado la posibilidad de que los grupos insurgentes, a través de un proyecto político legal, se vinculen con la solución de estos temas. Sí, hay que entender que entre todos debemos volver viable una forma de convivir. La insurgencia que tenemos hoy en tantos frentes debe ser convocada, invitada y partícipe de precisamente un proyecto político de reformulación del modelo geopolítico para las autonomías regionales, y por ello convocamos a la insurgencia colombiana, convocamos a la subversión, a que hagan parte de una solución y entren en la parte épica de nuestra novela y no que se mantengan en el triste papel del terrorismo o de la guerra, que definitivamente creemos entender que no es su inspiración, sino la transformación de un país hacia un porvenir y un desarrollo que merece que sea el mejor posible. Pero en ese caso sería necesario que incluyan en la agenda de negociaciones con los grupos insurgentes ELN y lo que llaman el EMC, las disidencias de Iván Mordisco, en la agenda ese tema de las autonomías regionales. ¿Propondría usted? Yo diría que para invitar a las insurgencias a que se incorporen a un modelo, debemos ofrecer un proyecto político, porque es que si no, ¿cuál es el camino o cuál es el sentido? Yo creo que el proyecto político en el que tenemos que ponernos de acuerdo debe ser ofrecido y debe ser estructurado con la participación de nuestra insurgencia, que hace parte del país en el que vivimos y que no podemos ignorarla. Presidente, usted, como decía yo anteriormente, pues usted ha recogido el anhelo, la opinión, los conceptos, los comentarios de mucha gente de las regiones y ve que hay una mayoría que sí quiere cambiar ese modelo ya fallido. ¿Por qué cree que no se ha dado el paso definitivo o no se ha expresado la voluntad política para llegar a la realidad? Hay una conciencia nacional hoy, ni siquiera en torno a que regiones autonómicas sea lo mejor, sino que lo que tenemos hoy eso es lo peor, porque a lo que nos ha conducido el modelo que tenemos es al atraso, a la pobreza y a la guerra, tal como usted indica que es una ecuación muy claramente identificada por los colombianos. Entonces tenemos que ensayar, tenemos que ver los otros lugares del mundo, de las otras naciones, porque esto ni siquiera es una idea original acá de uno o varios sectores. Este ya es un modelo probado en el mundo y las regiones autonómicas hoy ofrecen, dentro de una concepción neofederal, una verdadera opción para el desarrollo y para la paz, porque la guerra per se no existe sino como consecuencia de los factores que la generan. En nuestro caso, la guerra está fundada en el atraso y en la pobreza, de tal manera que creemos en nuestra época, tenemos que creer en nosotros mismos y tenemos que querer a los que vienen después, porque ¿por qué vamos a persistir en mantener un país inviable, indefensable, pobre y atrasado? Tal vez uno cuando está aquí adentro no se compara con los que están afuera, pero uno tiene que ver, tiene que mirar otros países, su desarrollo, su paz, su armonía, y esa es una ecuación diferente a la que tenemos derecho y que vamos a insistir en tratar de ponernos de acuerdo los colombianos, su dirigencia, sus sectores sociales, todos, el ciudadano, de que se requieren no reformas parcelares solamente, sino la reforma estructural de la organización política de nuestro Estado para tener otro modelo en que podamos convivir con otros factores superiores y mejores a los que tenemos hoy. Presidente, es que parece que para esa gente que se opone a modificar el modelo centralista que nos rige, les ronda todavía el fantasma que hace más de 100 años rondó el país y que llevó a muchos conflictos armados, de romper la unidad nacional. Nosotros somos una república unitaria y de pronto por las autonomías regionales se puede romper la unidad. ¿Ese fantasma existe? Sí, es un malentendido de las coyunturas de la historia. Por el contrario,
nosotros partimos de la base de que este no es un modelo federal, sino que es un modelo de autonomías. Un poco aquí hoy tenemos una sana división constructiva entre federales y autonomistas. Nosotros proponemos, predicamos las autonomías regionales, no un modelo federal de independencias. Y lo que supone fundamentalmente el modelo autonómico es la reafirmación de la unidad nacional. Nosotros queremos reafirmar la República de Regiones Autonómicas de Colombia y no fragmentar en un modelo de dispersión y de independencias nuestras regiones, y por eso tenemos la claridad frente a la propuesta de que lo que vamos es a reafirmar la unidad nacional dentro de un modelo de autonomías regionales para el desarrollo, para la riqueza, para la paz y para la felicidad, que es un término que prácticamente nos han prohibido los tiempos en que corre la guerra y que está la pobreza y que está el atraso, cuando tenemos todo el derecho a la felicidad, en búsqueda de ella, pero reorganizándonos con una concepción distinta de Estado centrista que tenemos hoy, por un Estado de regiones autonómicas en una república unitaria, y que ello nos permita cambiar hacia otros parámetros y lograr el sueño de ser una nación en paz. Sí. Además de la audiencia pública que tendrá lugar el próximo jueves 25 en Bucaramanga, vienen otras audiencias en otras regiones del país, que es lo proyectado por el presidente Name Vázquez. Presidente, ¿qué viene después? ¿Qué paso viene después de esas audiencias para materializar esa idea? Pues después de Bucaramanga vamos a ir a una audiencia pública en Medellín, posteriormente está proyectado Cali, con un fervoroso sentido de participación de sus componentes, de sus sociedades en las ciudades. A mí mismo me ha casi que sorprendido el ánimo positivo de estas regiones en búsqueda de la salida de este laberinto en el que cada día hay mayor oscuridad, porque no se proponen salidas, sino el diagnóstico de las guerras. De tal manera que una vez que se desarrollen las audiencias públicas en todo el país, buscaremos proponerle al Congreso y a la nación un camino, un mecanismo para revisar nuestro modelo y que la sociedad colombiana y su parlamento puedan trazar una ruta en búsqueda de la felicidad. Es posible, mientras estemos vivos. No tenemos el derecho solamente, sino la obligación de soñar. Solo los muertos ya no pueden soñar. Los vivos tenemos que hacerlo, especialmente pensando no solo en los que se fueron, sino en los que vendrán después de nosotros. Le agradecemos mucho esta conversación con el Canal Congreso, presidente. Gracias, Carlos. Quiero aprovechar la oportunidad para decirle que por años he apreciado y admirado su trabajo periodístico y su condición de comunicador. Hoy para nosotros es un honor que usted haya aceptado conducir el canal del Congreso, y es también un reconocimiento a su historia, a su trayectoria, como un hombre conveniente, sereno, prudente, ponderado, que tanto le hace falta a todas nuestras diversas esferas, pero particularmente los medios de comunicación necesitan mucha ponderación, mucha seriedad, para que podamos buscar entre todos, con su ayuda, el país que hoy no tenemos, pero que podemos soñar de tener algún día. Usted es muy gentil con sus palabras, presidente, muy amable. Bueno, ha estado con nosotros el presidente del Congreso, el doctor Iván Leonidas Name Vázquez, en esta conversación sobre las regiones autonómicas.
Les agradecemos mucho la sintonía y esperamos que continúen viendo el Canal Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.